8,8% de inflación en abril, un acumulado de 289% a la fecha. No se siente para nada. La baja de la inflación ha sido bastante considerable, pero bueno, la gente no lo siente todavía. ¿Y quién quizás pueda respondernos esa pregunta es? Alejandro Pegoraro, exactamente, Exacto. nuestro columnista económico que lo tenemos presente en los estudios. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcos, Elsa, ¿cómo les va? Bueno, efectivamente tenemos... Inflacionados nos va. Estamos inflacionados. Tenemos dos realidades, como vos lo marcabas recién, Elsa, ¿no? Por un lado, obviamente, el resultado económico que el gobierno nacional está celebrando, alcanzar finalmente un nivel de suba de precios de un solo dígito, bastante antes de lo que se proyectaba a inicios de año, ¿no? Que se pensaba llegar a esta situación para el mes de junio, mes de julio probablemente. Finalmente llegó en abril, esta inflación bajando por fin del 10%, bueno, 8,8 a nivel nacional. Obviamente que eso es una noticia positiva en términos de la evaluación de la macroeconomía, pero obviamente en la economía real, es decir, en lo que caminamos y consumimos y vivimos todos los días, todavía no se siente un impacto que pueda pensarse en una mejora en la calidad de vida de la gente, principalmente porque los ingresos naturalmente siguen estando altamente deprimidos, ¿no? Ahora, volviendo a la cuestión netamente inflacionaria, 8,8%, recordemos en el mes de abril, hacia adentro del país, es decir, cuando vemos las inflaciones a nivel regional, obviamente como todos los meses vemos desvíos, ¿no? Es decir, extremos. Por un lado, en el Gran Buenos Aires tuvo la inflación más alta de todo el país con 9,2% y nuestra región, el NEA, tuvo otra vez la inflación más baja del país con 6,3%, que implica un nivel de desaceleración del alza de precios muy importante y ya obviamente desde el mes de diciembre, así como también a nivel nacional ocurre, se viene observando una tendencia justamente con un ritmo de aceleración de precios que es cada vez menor. 6,3% además, como para destacar en la región del NEA, es la inflación mensual más baja desde julio del 2023. Ahí estamos viendo en pantalla justamente cómo se comportó a nivel regional. Vemos que hay dos extremos bastante marcados, en el Gran Buenos Aires por un lado y en el NEA por el otro lado. En el Gran Buenos Aires pesó mucho la suba de tarifas de servicios públicos y un poco explica por qué tuvo un nivel de inflación bastante más alta que el resto de las regiones del país. Y obviamente el nivel nacional se ubicó ahí medianamente en el medio de las regiones y, como decíamos antes, también el NEA 6,3%. Ahora, volvemos un poco a lo que planteaba antes, si podemos ver la siguiente placa. Cuando uno ve la trayectoria de la inflación en el NEA, vemos que, como decía recién, ¿no? En abril la suba del 6,3% es la más baja desde julio del año pasado, que también había marcado 6,3%, y por lo tanto de alguna manera marca un hito de recuperación en torno justamente a la velocidad del alza de precios, ¿no? Ahora, cuando vemos la evolución de la inflación a nivel interanual, vamos a ver que obviamente sigue estando en niveles demasiado altos, como estamos ya viendo hace muchos meses, por encima del 200%, pero la novedad, por llamarlo de alguna manera, es que justamente a partir de niveles de suba mensuales que son bastante más bajos que los meses previos, en abril vimos que se acortó un poquito ese crecimiento de precios interanual. En marzo había marcado 286%, mientras que en abril cae al 278,9%, que es la inflación de abril de este año comparado con la de abril del 2023. Obviamente no es un escenario festivo, por supuesto que sigue siendo muy problemático, muy complicada la situación vinculada a los precios, pero pareciera ser que se fortalece este proceso de desaceleración en la suba de precios y que eso obviamente podría marcar de alguna manera la ratificación de la política económica del gobierno y la ilusión o la esperanza de tener un horizonte un poquito más positivo del que teníamos hasta por lo menos un par de meses atrás, ¿no? En el NEA particularmente, volviendo a la región, ¿qué fue lo que más subió? Bueno, para hacerlo más simple al detalle, vemos por un lado las tres divisiones que más crecieron y las tres que menos crecieron. Comunicación fue la división que creció más en el NEA en abril, por encima del 15%. Comunicación está explicado por los servicios de telefonía y de internet, que obviamente recordemos también que hace un par de semanas atrás, ya en el mes de abril incluso, el gobierno desreguló
también el sistema de precios en esta categoría. Y bueno, es impresionante obviamente lo que subió eso. Y subió mucho más, obviamente comparado con el nivel general del 6,3%, subió casi 10 puntos por encima. Algo que también se había observado un poco en el mes de marzo y también un poco en el mes de febrero, así que obviamente es una división que está creciendo a una velocidad bastante importante, ¿no? En segundo lugar, en la región está la división de educación, que creció al 13% y que, si bien en abril debió haberse moderado relativamente la suba esta, todavía hay arrastres por el inicio del ciclo lectivo, ya no necesariamente escolar, sino también sobre todo de la educación superior, tecnicaturas y demás, oferta académica, que de alguna manera traccionó también el alza de precios en el rubro de educación. Y finalmente la categoría con el tercer mayor crecimiento tiene que ver con vivienda, electricidad y agua, que de alguna manera agrupa no solamente el alquiler de la vivienda, sino también a lo que son los servicios básicos, como decíamos antes, ¿no? La energía eléctrica, el agua, el gas, por ejemplo, entre otras cuestiones, y que bueno, tuvo un incremento muy fuerte. Obviamente, en el caso chaqueño particularmente, impactó bastante la suba de la energía que ya se había observado, o que se había notificado, mejor dicho, ya a principios de año, ¿no? Ahora, en el otro costado del ranking, por llamarlo así, del NEA, de las divisiones, encontramos, por ejemplo, que uno de los tres rubros que tuvo uno de los menores alza de precios fue alimentos y bebidas. Tuvo la segunda suba más leve en toda la región, que se ubicó por debajo del 5%, fue exactamente 4,8%, que de alguna manera marca un dato positivo dentro de lo que es el panorama, obviamente, de la inflación, porque justamente alimentos es la división que históricamente tiene una representación muy fuerte dentro del índice, y que obviamente que cuanto más sube, también más sube el índice general, y cuanto menos sube, también sube a menor ritmo el índice general. Pero además de eso, obviamente, la categoría de alimentos es la que de alguna manera más impacta en los sectores, en toda la sociedad en su conjunto, pero principalmente en sectores más vulnerables, de menores ingresos, y eso, el hecho de que esté creciendo a un ritmo relativamente menor al resto de las categorías, de alguna manera puede ser tomado como una señal de respiro, por lo menos para los hogares que están en situaciones mucho más complicadas en relación con los ingresos, ¿no? Vos sabés que, Alejandro, cuando se conocían los índices de inflación de los primeros meses, los índices mucho más altos, llamaba mucho la atención el incremento fuerte que tenía justamente sobre aquellos productos de la canasta básica familiar, que vos decís que por allí el Estado siempre imprime o impone algún tipo de medida para frenar los incrementos en estos productos porque son necesarios. ¿Qué pasó ahora que baja? Baja porque se aumentó demasiado en un momento, se exageró, claro, en el valor que se le dio, y por eso tiene que paulatinamente ir a la baja, porque no le vendían a nadie. No le venden ni a nadie, exacto. Bueno, esa es una parte muy fundamental de la explicación, lo que vos mencionabas, ¿no? Obviamente que cuando tuvimos una disparada inflacionaria en diciembre, los precios de alimentos también crecieron a un ritmo muy importante, lo mismo que en enero. Ahora llegó un momento en el transcurso de este año en donde el mercado, si nosotros como consumidores, dejamos de avalar aumentos tan importantes porque no había capacidad de compra. Pero al mismo tiempo, también obviamente que hubo sectores concentrados dentro del empresariado argentino, no todos por supuesto, pero sí algunos que tienen de alguna manera una espalda bastante más robusta como para hacer algún tipo de jugada financiera, que aumentaron precios especulando con que, por ejemplo, el dólar llegaba a los 2.000 pesos, que era lo que se hablaba al momento de que ganó y luego asumió Javier Milei, ¿no? Entonces, cuando aumentaron tan fuerte, por supuesto que después se vieron en la obligación de retrotraer precios sin que eso les genere pérdida en muchos casos. Hablando de vuelta, no del almacenero que tenemos en el barrio, sino de los productores de alimentos, las grandes empresas que de alguna manera concentran el mercado. Y eso generó que haya como una reacción en cadena de baja de precios. Obviamente que la baja demanda también impacta en la baja de precios, seguramente en algún caso reduciendo algún margen de rentabilidad, pero lo cierto es que había precios que estaban siendo incrementados de manera exorbitante y que no respondían a lo que era la demanda de la sociedad, porque eran caros per se, pero también porque no había capacidad para poder comprar, para poder adquirir productos en esos precios, ¿no? Entonces empezó a moderarse de la mano también de cierta estabilidad en otros rubros que también marcan la estructura de costos que pueda tener justamente la venta de productos como ser alimentos, ¿no? Entonces eso de alguna manera
fueron dos factores que se combinaron para que veamos un nivel de crecimiento en alimentos muy menor en comparación con lo que había sido los meses previos, y que podamos pensar justamente en que sea de alguna manera como una división, un rubro insignia para poder empezar a estabilizar el crecimiento de precios ya por debajo del 5%, que de alguna manera es la panacea, ¿no? Para justamente por lo que mencionabas alimentos, Elsa, el dato o uno de los dos datos relevantes que tiene que ver con la región que conocimos en abril. Por un lado, alimentos justamente tuvo la menor suba mensual desde diciembre del 2022. Es decir, el dato de abril es más bajo que, por ejemplo, todo el 2023, en alimentos particularmente en nuestra región, lo que, bueno, marca un poco este proceso fortalecido de desaceleración en la suba de precios del rubro, ¿no? Y por otro lado, el famoso IPC núcleo, los precios núcleo que tanto hemos hablado también aquí en este mismo estudio, tuvieron el menor crecimiento también desde diciembre del 2022, lo que obviamente permite pensar en que no solamente alimentos, sino también todos los rubros que se manejan sin regulación están transitando por una instancia, digamos, de cierta estabilidad o intento de estabilización de la suba de precios bastante por debajo de los niveles que hemos visto en los meses previos. Ahora, el dato de abril es positivo, por supuesto que sí, pero hay que estar atentos a algunas cuestiones que vamos a poder ver los meses que vienen, ¿no? Por ejemplo, la división de transporte en el NEA fue la que menos creció entre todas las de la región. Pero, ¿qué pasa en mayo? Ya empezó a aplicarse, aquí en el Chaco particularmente, pero también en otras provincias de la región, incremento a la tarifa, al boleto de transporte público. Eso podría impactar, por supuesto, de manera bastante importante en el índice del mes de mayo. Y también hay que considerar que para los consumos del mes de mayo, aquí en la provincia, se van a empezar a aplicar también aumentos del cuadro tarifario de la energía eléctrica. Entonces, hay todavía algunos precios que no están terminando de acomodarse, como sí lo hicieron otros, y que por supuesto que generan que en este horizonte positivo que se observa en relación a la trayectoria de la inflación, bueno, todavía hay algunos puntitos que pueden generar que haya algún tipo de salto en los próximos meses. Saltos muy importantes probablemente no, por lo menos en el contexto actual, pero sí que quizás no sería extraño que en el mes de mayo o en el mes de junio este 6,3% que marcó en abril crezca un poquito para después volver a bajar una vez que termine este proceso de acomodamiento de precios ya en todas sus dimensiones, ¿no? En los regulados, en los estacionales y obviamente en los precios libres, que de alguna manera son hoy los abanderados de esta desaceleración que se observan los niveles de precios a nivel nacional y obviamente a nivel regional también. Exacto. Claro. Bueno. Alejandro, me quedó una pregunta excepcional para hacerte. A ver. Pero no te la puedo hacer ahora, Bueno, porque tenemos que irnos, pero para la próxima, si me acuerdo de qué se trataba, lo charlamos, Bueno, pero clarísimo lo tuyo, me encantó, y así, y a raíz de todo el relato que hacías, se me ocurrió esa pregunta del poder del ciudadano, ¿dónde queda el poder del ciudadano cuando los incrementos en los productos son tan elevados? Alejandro, clarísimo, muchísimas gracias, y bueno.